¿Alguna vez han sentido que el destino juega con nosotros de las formas más extrañas posibles? A veces. Un momento de vergüenza absoluta, de esos que nos hacen querer que la tierra nos trague, puede ser en realidad la llave que abre la puerta a una felicidad que ni siquiera nos atrevíamos a soñar. La historia de hoy nos recuerda que detrás de las máscaras sociales y las jerarquías, todos somos humanos buscando una conexión real. Prepárense porque este relato comienza con un susto, pero termina tocando el alma. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos vídeos todos los días con historias conmovedoras. Dale me gusta al vídeo si disfrutas de este relato y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y a qué hora estás viendo esto. Me da mucha curiosidad saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora sí, pónganse cómodos, tomen algo rico para beber y descubramos juntos cómo se desenlaza esta historia. El relato, parte 1. Nuestra historia comienza ahora. Amelia abrió los ojos a las 5:30 de la mañana, como hacía todos los días desde hacía 2 años. El despertador ni siquiera necesitaba sonar. Su cuerpo ya se había acostumbrado a esa rutina que comenzaba antes incluso de que saliera el sol. Se estiró en la cama estrecha de la pequeña habitación de servicio, ubicada en el fondo de la inmensa mansión de los Serrano, y suspiró profundamente antes de poner los pies en el suelo frío. A sus 22 años, Amelia ya había vivido más dificultades de las que muchas personas enfrentan en una vida entera, pero nunca dejó que eso apagara el brillo de sus ojos o la determinación de su corazón. La historia de Amelia era una de esas que tocaba a cualquier persona que la conociera de verdad. Huérfana desde los 16 años, cuando perdió a sus padres en un accidente de auto en una noche lluviosa, tuvo que aprender a valerse por sí misma en el mundo muy pronto. Sin parientes cercanos que pudieran ayudarla, Amelia se vio obligada a abandonar sus estudios a mitad de la preparatoria para trabajar y lograr mantenerse. Durante algunos años pasó por diversos empleos, desde vendedora en una tienda hasta mesera en un restaurante, siempre luchando para juntar dinero suficiente para volver a estudiar y realizar su sueño de graduarse en pedagogía. Fue a través de la indicación de una amiga que se enteró de la vacante de empleada doméstica en la mansión de la familia Serrano. La propuesta era tentadora. Además de un salario digno, tendría derecho a vivienda y alimentación, lo que significaba que podría ahorrar prácticamente todo lo que ganara para invertir en sus estudios. Amelia no dudó ni un segundo antes de aceptar, aun sabiendo que eso significaría vivir lejos de los pocos amigos que había logrado hacer en la ciudad. Ella sabía que aquella era una oportunidad única de reconstruir su vida y finalmente correr tras sus sueños. En los primeros meses trabajando en la mansión, Amelia se dedicó intensamente para mostrar que merecía estar allí. Se despertaba antes que todos, preparaba el desayuno, se ocupaba de la limpieza de todas las habitaciones de la inmensa casa, organizaba la ropa, hacía las compras y aún encontraba tiempo para cuidar del jardín que se había convertido en una de sus pasiones. La mansión de los Serrano era realmente impresionante con sus 3 pisos, una biblioteca gigantesca, piscina y un jardín que parecía haber salido de una película. Amelia se sentía agradecida todos los días por poder vivir en un lugar tan bonito, aunque fuera apenas como empleada. El único residente de la mansión era Diego Serrano, un hombre de 34 años que había heredado la empresa de construcción civil de su padre hacía algunos años. Amelia sabía poco sobre su vida personal, apenas que él nunca se había casado y que viajaba mucho por trabajo, a veces quedándose semanas enteras fuera de casa. En los primeros meses casi no se hablaba más allá de los buenos días y buenas tardes educados. Y Amelia pensaba que él era un hombre frío y distante, siempre enfocado en los negocios. Con el paso del tiempo, sin embargo, Amelia comenzó a percibir pequeños detalles sobre Diego que la hicieron cambiar de opinión sobre él. Notó que él siempre agradecía cuando ella preparaba algo especial para la cena, que se preocupaba cuando ella se enfermaba y hasta le daba días libres extra cuando percibía que estaba cansada. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero que mostraban una amabilidad genuina que contrastaba con la imagen seria que mantenía la mayor parte del tiempo. Amelia también descubrió que Diego era un hombre muy culto e inteligente.
La biblioteca de la casa era impresionante, con miles de libros sobre los más diversos temas, y ella siempre lo veía leyendo algo cuando estaba en casa. A veces encontraba libros esparcidos por la mesa del comedor, siempre marcados con pequeños papeles donde él anotaba reflexiones o fragmentos que le habían llamado la atención. Esa serendipia despertó en Amelia una admiración aún mayor por él, ya que ella siempre fue una apasionada de la lectura y soñaba con tener algún día una biblioteca como aquella. Cuando Diego viajaba, lo que sucedía con bastante frecuencia, Amelia aprovechaba para explorar mejor la mansión y permitirse algunos pequeños lujos que normalmente no tendría. Uno de esos lujos era usar el baño de la suite principal, que era mucho más espacioso y cómodo que el pequeño baño de la habitación de servicio. La bañera enorme era perfecta para un baño relajante después de un día entero de trabajo. Amelia siempre se sentía un poco culpable por usarla, pero al mismo tiempo no lograba resistir la tentación. Era en esos momentos solo en la mansión que Amelia se permitía soñar un poco más alto. Imaginaba cómo sería su vida cuando finalmente lograra graduarse y tener su propia casa. Tal vez incluso encontrar a alguien especial para compartir sus sueños. A veces, cuando estaba organizando los libros de la biblioteca o preparando la cena en la cocina gigantesca, se encontraba pensando en Diego de una forma que sabía que no era apropiada para una empleada pensar sobre su patrón. No es que ella hubiera alimentado esperanzas imposibles. Amelia era una persona demasiado realista para eso. Sabía muy bien cuál era su lugar en aquella casa y respetaba los límites que existían entre ellos. Pero eso no impedía que su corazón se acelerara un poco siempre que él llegaba de viaje y la saludaba con una sonrisa cansada o cuando elogiaba alguna comida que ella había preparado con un cariño especial. Eran sentimientos que ella guardaba en el fondo de su pecho como un secreto que ni a ella misma le gustaba admitir completamente. La rutina de Amelia en la mansión se había vuelto algo casi automático después de 2 años. Ella conocía cada rincón de aquella casa. Sabía exactamente cómo le gustaba a Diego que las cosas estuvieran organizadas, cuál era su comida favorita e incluso sus horarios de trabajo. Era una vida simple, pero que le daba la estabilidad que necesitaba para enfocarse en sus objetivos. Amelia había logrado volver a estudiar a través de un curso a distancia y estaba determinada a terminar la preparatoria ese año para después partir hacia la Facultad de Pedagogía. En aquella mañana de jueves, Amelia se levantó con una sensación extraña, como si algo diferente fuera a suceder. No sabía explicar qué era, pero había una energía en el aire que la dejaba ligeramente inquieta. Diego había viajado el lunes para una serie de reuniones importantes en otra ciudad y solo debería volver el domingo por la noche, lo que significaba que ella tendría la casa toda para ella por unos días más. Aprovecharía para hacer una limpieza más profunda en la biblioteca y tal vez incluso permitirse otro baño relajante en la bañera de la suite principal. Diego Serrano estaba en la sala de reuniones del hotel cuando recibió la llamada que cambiaría completamente sus planes para aquella semana. Del otro lado de la línea, su socio Felipe hablaba con una voz tensa que él raramente había escuchado antes. «Diego, necesito contarte una cosa que te va a dejar muy preocupado. La constructora Vega acaba de romper el contrato del emprendimiento del centro de la ciudad. Alegaron problemas financieros, pero tengo la certeza de que es porque nuestros competidores les ofrecieron una propuesta mejor», explicó Felipe. Diego sintió que el estómago se le hundía con la noticia. Aquel contrato representaba casi el 40% de la facturación de la empresa para el año entero. Era un proyecto que habían planeado por más de 8 meses y que implicaría la construcción de un complejo comercial gigantesco. Perder un negocio de ese tamaño no era solo un golpe financiero, era algo que podría comprometer seriamente el futuro de la constructora que su padre había levantado con tanto sudor y dedicación a lo largo de décadas. Diego sintió una mezcla de rabia y desesperación apoderándose de su pecho, pero intentó mantener la calma para lograr pensar con claridad. «Felipe, ¿tienes certeza absoluta de que no hay nada que podamos hacer para revertir esta situación? Tal vez si conversamos directamente con el presidente de Vega, si ofrecemos algunas condiciones diferentes». Diego intentó encontrar una solución, pero la respuesta del socio fue definitiva. La decisión ya había sido tomada y comunicada oficialmente. No había vuelta atrás. La única cosa que podían hacer ahora era correr tras una alternativa lo más rápido posible antes de que la noticia se esparciera por el mercado y perjudicara aún más la imagen de la empresa. Fue entonces que Felipe mencionó una posibilidad que hizo que los ojos de Diego brillaran con una chispa de esperanza. «¿Recuerdas el proyecto de Bahía Azul que habíamos archivado hace unos meses?
Acabo de saber que reabrieron las propuestas porque el constructor que habían elegido también tuvo problemas. Si logramos presentar nuestra propuesta hasta mañana por la mañana, todavía tenemos una oportunidad real de conseguir ese contrato, dijo Felipe. Diego sintió el corazón acelerarse con la posibilidad. El proyecto de Bahía Azul era aún mayor que el que habían perdido. Involucraba la construcción de un resort de lujo en la costa y podría rendir mucho más dinero para la empresa. El problema era que todos los documentos, planos y cálculos estaban en la sede de la empresa o guardados en la caja fuerte de la oficina. Diego, en su casa, iba a necesitar volver inmediatamente, tomar todos los papeles y trabajar la noche entera para revisar la propuesta y dejar todo listo para la presentación del día siguiente. Diego canceló todas las reuniones que tenía programadas para el resto de la semana y corrió hacia el aeropuerto. Durante todo el vuelo de regreso a casa, se quedó pensando en los detalles del proyecto de Bahía Azul, intentando recordar cada aspecto técnico que iba a necesitar revisar. Sabía que esa era la oportunidad de la empresa de recuperarse del golpe que había recibido, pero también sabía que iba a hacer una carrera contra el tiempo para lograr preparar todo. El vuelo, que normalmente demoraba 2 horas, pareció durar una eternidad. Diego no conseguía dejar de mover las piernas, de mirar el reloj cada 5 minutos y de calcular cuántas horas tendría para trabajar cuando llegara a casa. Llamó a Felipe otras 3 veces durante el viaje, discutiendo detalles de la propuesta, dividiendo las tareas que cada uno iba a tener que hacer durante la noche. La presión era enorme, pero Diego estaba determinado a no dejar que la empresa de su padre se hundiera por causa de una traición de socios comerciales. Cuando el avión finalmente aterrizó, ya eran casi las 7 de la noche. Diego tomó el primer taxi que encontró y dio la dirección de su casa, pidiendo al conductor que fuera lo más rápido posible. Durante el trayecto, siguió revisando mentalmente dónde estaban guardados todos los documentos que iba a necesitar, organizando en su cabeza el orden en que revisaría cada parte de la propuesta. Sabía que Amelia no lo estaría esperando en casa, ya que ella no tenía idea de que él iba a volver antes de tiempo. Pero eso en realidad era mejor, porque iba a poder concentrarse totalmente en el trabajo. La mansión tenía algunas luces encendidas cuando Diego llegó, lo que indicaba que Amelia estaba en casa, probablemente preparando la cena o cuidando de alguna tarea doméstica. Pagó el taxi, tomó su pequeña maleta de viaje y corrió hacia la entrada de la casa con la cabeza ya totalmente enfocada en los documentos que necesitaba encontrar. Diego sabía exactamente dónde estaba cada papel. Algunos estaban en la caja fuerte del despacho, otros estaban archivados en la biblioteca y algunos cálculos más recientes estaban en el cajón de la mesa de su habitación. Así que entró en la casa. Diego arrojó la maleta en el vestíbulo y subió corriendo al segundo piso donde quedaba su suite. Quería darse un baño rápido, cambiarse de ropa y después bajar al despacho para comenzar a trabajar en los documentos. La prisa era tanta que ni pensó en avisar a Amelia que había llegado. Su mente estaba completamente ocupada con los números y plazos que necesitaba cumplir hasta el amanecer. Cuando Diego llegó al pasillo del segundo piso, recordó que había olvidado una carpeta muy importante con algunos cálculos financieros en el cajón de la mesa de noche de su habitación. Era un documento que iba a necesitar para completar la propuesta, algo que había garabateado la última noche antes de viajar y que ahora iba a ser fundamental para conseguir presentar números competitivos. Aceleró el paso por el pasillo, ansioso por tomar el documento y comenzar el trabajo cuanto antes. Diego estaba tan concentrado en sus pensamientos que ni percibió el sonido del agua corriendo en el baño de su suite. Su mente estaba completamente volcada hacia los desafíos que tenía por delante. Giró la perilla de la puerta de la habitación y entró dirigiéndose directamente hacia la mesa de noche donde sabía que estaba la carpeta que buscaba. Fue entonces que escuchó el ruido del agua dejando de correr en el baño y se dio cuenta de que había alguien allá adentro. Diego sintió una confusión total apoderarse de su mente por algunos segundos, intentando entender cómo era posible que hubiera alguien en su baño cuando ni había avisado que iba a volver a casa. Se quedó parado en medio de la habitación sin saber si debía salir, si debía gritar o si debía ir a verificar si todo estaba bien. Amelia estaba terminando de enjuagarse cuando escuchó un ruido extraño viniendo de la habitación. Se detuvo por un instante, prestando atención para confirmar si realmente había escuchado algo o si era apenas su imaginación.
El silencio volvió a apoderarse de la suite y ella se convenció de que probablemente había sido el viento golpeando alguna ventana o tal vez una rama de árbol raspando en el vidrio. Después de todo, Diego solo iba a volver el domingo por la noche. Aún faltaban 3 días enteros y ella tenía la certeza absoluta de que había cerrado todas las puertas de la casa. Antes de subir para el baño, cerró la llave de la ducha y se quedó parada por algunos segundos, aprovechando el vapor caliente que envolvía todo el baño. Aquel momento de relajación era uno de los pocos lujos que Amelia se permitía y siempre lo aprovechaba al máximo cuando tenía la oportunidad. La bañera de la suite principal era realmente un sueño, muy diferente de la ducha pequeña y simple del baño de servicio. Allí ella podía sentirse, aunque fuera por algunos minutos, como si fuera una persona importante, como si mereciera esas pequeñas regalías de la vida. Amelia salió de la ducha y tomó una de las toallas suaves que estaban en el armario del baño. Siempre tenía el cuidado de usar las toallas más antiguas, aquellas que Diego probablemente ni notaría si fueran lavadas junto con la otra ropa de la casa. Incluso en esos momentos de libertad mantenía el respeto por los límites que existían entre una empleada y su patrón. Amelia se secó rápidamente y envolvió su cuerpo en la toalla, atándola firmemente arriba del pecho para tener la seguridad de que no se resbalaría. Se estaba preparando para salir del baño cuando escuchó nuevamente aquel ruido, esta vez mucho más claro y definido. Era definitivamente el sonido de pasos en la habitación, pasos pesados de alguien que caminaba con prisa. El corazón de Amelia se disparó inmediatamente y sintió una ola de pánico apoderarse de su cuerpo entero. Su primera reacción fue pensar que alguien había invadido la casa, algún ladrón que había aprovechado la ausencia del dueño para intentar robar algo de valor. El miedo hizo que Amelia perdiera completamente la capacidad de razonar con claridad. No pensó en encerrarse en el baño, no pensó en gritar por ayuda, no pensó en llamar a la policía. La única cosa que pasó por su cabeza fue que necesitaba salir de allí y verificar qué estaba sucediendo. Tal vez intentar impedir que el invasor tomara algo importante o por lo menos conseguir ver su rostro para después hacer un reconocimiento. Era una reacción completamente irracional, pero el miedo a veces hace que las personas actúen de forma totalmente ilógica. Amelia respiró hondo, juntó todo el coraje que consiguió encontrar dentro de sí y abrió la puerta del baño con una decisión firme. Iba a enfrentar cualquier cosa que estuviera del otro lado. Iba a proteger la casa de Diego como si fuera su propia casa. Después de todo, ella se sentía responsable por todo allí, y la idea de que alguien pudiera estar robando o destruyendo algo la dejaba con una rabia que superaba incluso el miedo que sentía. Cuando Amelia abrió la puerta y dio el primer paso fuera del baño, se encontró con una figura masculina de espaldas moviendo algo en la mesa de noche. El susto fue tan grande que dio un grito involuntario y dio un paso hacia atrás, tropezando con su propio pie y perdiendo completamente el equilibrio. Fue en ese momento de pánico total que la toalla, que ella creía que estaba bien firme en su lugar, se resbaló de su cuerpo y cayó al suelo, dejándola completamente expuesta. Diego escuchó el grito y se dio la vuelta inmediatamente con el corazón también disparado por el susto. Cuando se encontró con Amelia parada en la puerta del baño, completamente sin ropa, el choque fue tan grande que se quedó paralizado por algunos segundos sin conseguir procesar lo que estaba viendo. No era una reacción de deseo o malicia. Era puro shock y sorpresa de una situación que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Los dos se quedaron parados, mirándose el uno al otro en un silencio cargado de tensión y vergüenza. Amelia sentía las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. No de dolor físico, sino de la humillación profunda de estar en aquella situación. Quería correr, quería esconderse, quería que la tierra se abriera y la tragara entera. Diego, por su parte, sentía una mezcla confusa de sentimientos que no conseguía identificar bien. Sorpresa, incomodidad, preocupación y algo más profundo que no quería admitir ni para sí mismo. La reacción de Diego fue inmediata e instintiva. Giró el rostro rápidamente hacia un lado, cerrando los ojos con fuerza, y extendió las manos en dirección a ella, como si pudiera protegerla incluso a la distancia. «Amelia, perdóname, no sabía que estabas. Acabo de llegar de viaje. No me lo imaginaba». Habló atropelladamente con la voz temblorosa de nerviosismo y arrepentimiento.
Estaba genuinamente desesperado por resolver aquella situación de la forma menos traumática posible. Amelia reaccionó rápidamente, agachándose para tomar la toalla y cubrirse nuevamente, pero sus manos estaban temblando tanto que tuvo dificultad para atar la tela en su lugar. «Señor Diego, yo pensé que usted solo iba a volver el domingo». «Yo estaba solo. Yo no me imaginaba». Intentó explicarse, pero las palabras salían atropelladas y confusas. La vergüenza era tanta que sentía el rostro ardiendo y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir por la boca. «Amelia, por favor, vístete. Voy a salir de la habitación y te espero en la sala. Tenemos que conversar sobre esto, pero ahora no es el momento. Por favor, vístete y baja cuando te sientas lista», dijo Diego, aún con los ojos cerrados y dirigiéndose hacia la puerta de la habitación sin mirar atrás. Sabía que quedarse allí un segundo más solo iba a empeorar la situación para los dos. Y la única cosa que quería en aquel momento era darle a ella la privacidad que merecía. Diego salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí, apoyando la espalda en la pared del pasillo y pasándose las manos por el rostro. Sentía una confusión total de sentimientos y pensamientos, una mezcla de culpa por haber causado aquella situación, preocupación con la vergüenza que Amelia debía estar sintiendo y una perturbación emocional que no conseguía entender completamente. Aquella imagen quedaría grabada en su mente para siempre, no de una forma irrespetuosa, sino de una forma que movía algo muy profundo dentro de él. Amelia se quedó sola en la habitación, aún temblando y con lágrimas escurriendo por el rostro. Se sentó en el borde de la cama, abrazando su propio cuerpo e intentando procesar lo que acababa de suceder. La humillación era devastadora, pero al mismo tiempo no conseguía dejar de pensar en la reacción de Diego. Él no había sido irrespetuoso, no se había aprovechado de la situación, no había hecho nada que la hiciera sentir violentada o menospreciada. Al contrario, había reaccionado como un caballero, intentando proteger su dignidad incluso en una situación tan incómoda. Aún así, Amelia sabía que nada más iba a ser como antes entre ellos. Aquel momento había roto una barrera que nunca más podría ser reconstruida. Había creado una intimidad forzada que cambiaba completamente la dinámica de la relación profesional que mantenían. No sabía cómo iba a lograr mirarlo a los ojos nuevamente, cómo iba a conseguir trabajar en la casa sabiendo que él la había visto de esa forma. La única cosa que pasaba por su cabeza en aquel momento era arreglar sus cosas e irse de aquella casa para nunca más volver. Amelia pasó la noche entera despierta, mirando hacia el techo de su pequeña habitación y repasando cada segundo de aquel encuentro desastroso. Había bajado a la sala como Diego le había pedido, pero cuando llegó allí encontró apenas una nota encima de la mesa del comedor. Con su letra estaba escrito un mensaje simple, pero cargado de significado. «Amelia, discúlpame profundamente por lo que sucedió. Tuve que salir para resolver una emergencia en el trabajo y solo voy a volver mañana por la noche. Por favor, no te vayas de la casa. Tenemos que hablar. Diego». La nota dejó a Amelia aún más confundida sobre qué pensar de la situación. Por un lado, se sintió aliviada por no tener que enfrentar a Diego inmediatamente, por tener tiempo para organizar los pensamientos y decidir qué iba a decirle. Por otro lado, el mensaje dejaba claro que él no iba a simplemente fingir que nada había sucedido, que realmente iban a tener que conversar sobre aquel momento vergonzoso. La frase, «no te vayas de la casa», sonaba casi como un pedido desesperado, como si él tuviera miedo de que ella se fuera antes de que pudieran aclarar las cosas. Durante todo el viernes, Amelia intentó mantener su rutina normal de trabajo, pero era imposible concentrarse en cualquier tarea. Quemó los frijoles del almuerzo porque olvidó el fuego encendido. Rompió una taza de porcelana cara mientras organizaba la vajilla y tropezó con sus propias piernas al menos 3 veces mientras limpiaba la casa. Cada vez que pasaba cerca de la suite principal, sentía el corazón acelerarse y el rostro calentarse con el recuerdo de aquel momento. Era como si la casa entera se hubiera transformado en un campo minado de recuerdos incómodos. Amelia tampoco conseguía dejar de pensar en la reacción de Diego. Ella esperaba que él se hubiera enojado con ella por estar usando el baño de la suite sin permiso, que la fuera a despedir o por lo menos darle un regaño severo por haber invadido su espacio privado.
Pero la reacción de él había sido completamente diferente de lo que ella imaginaba. No había demostrado rabia, no había sido ríspido y respetuoso. Al contrario, había parecido genuinamente preocupado por la vergüenza de ella. Había intentado proteger su dignidad. Esa percepción hizo que Amelia comenzara a repensar muchas cosas sobre Diego que había observado a lo largo de los 2 años trabajando en su casa. Recordó todas las veces que él había sido gentil con ella, de todos los pequeños gestos de consideración que ella había interpretado apenas como educación básica. Tal vez hubiera algo más detrás de aquellos gestos. Tal vez a él realmente le importaba a ella como persona, no solo como una empleada. Era un pensamiento peligroso que Amelia intentaba alejar de la mente, pero que volvía constantemente durante aquellas horas interminables de espera. Cuando Diego finalmente volvió a casa el sábado por la noche, Amelia sintió que el estómago se le revolvía de los nervios. Escuchó el ruido de la llave en la cerradura y el sonido de sus pasos en el vestíbulo. Por un momento, consideró encerrarse en su cuarto y fingir que estaba durmiendo. Pero sabía que eso solo iba a postergar lo inevitable, que tarde o temprano tendrían que mirarse los ojos y hablar sobre lo que había sucedido. Amelia respiró hondo, se arregló uniforme y bajó a la sala, determinada a enfrentar la situación con la dignidad que aún le quedaba. Diego estaba parado en la sala de estar, aún vistiendo el traje arrugado del viaje, con una expresión de cansancio en el rostro. Cuando vio a Amelia bajando la escalera, los dos se quedaron parados por unos segundos, sin saber exactamente cómo comenzar aquella conversación. El silencio era pesado, cargado de una tensión que nunca había existido antes entre ellos. Amelia mantuvo la mirada baja sin poder mirarlo directamente, mientras Diego se pasaba las manos por el cabello en un gesto nervioso que ella nunca le había visto. Amelia, quería pedirte disculpas nuevamente por lo que pasó el jueves. Comenzó a hablar Diego con la voz más suave de lo normal. No tenía idea de que estabas en la casa y mucho menos en mi habitación. Volví de viaje antes por una emergencia en el trabajo y estaba completamente desesperado por recoger unos documentos importantes. Debería haber tocado la puerta. Debería haber gritado para avisar que había llegado. Hizo una pausa buscando las palabras correctas para continuar. Nunca quise que pasaras por una situación tan incómoda como esa. Amelia finalmente levantó la vista para mirarlo y se sorprendió con la sinceridad que veía en el rostro de Diego. Realmente parecía arrepentido y preocupado por los sentimientos de ella. No estaba intentando minimizar lo que había pasado, ni echarle la culpa a ella por estar usando el baño de la suite. «Señor Diego, yo también necesito pedirle disculpas», respondió ella con la voz aún temblorosa. «No debería haber usado su baño sin permiso. Sé que fue una invasión de privacidad de mi parte y entiendo si usted quiere despedirme por eso». La respuesta de Diego fue inmediata y firme. «Amelia, no quiero despedirte. Eres una persona maravillosa y una profesional excelente. Cuidas esta casa como si fuera tuya y yo reconozco y valoro eso todos los días». Se acercó unos pasos, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Sobre el baño, quiero que sepas que puedes usar cualquier cosa en esta casa que te haga sentir más cómoda. Viajo mucho y me quedo fuera por días enteros. No tiene ningún sentido que no puedas usar las instalaciones de la casa solo porque yo no estoy aquí». Esa declaración dejó a Amelia completamente sin palabras. Nunca había esperado una reacción tan comprensiva y generosa de su parte. La mayoría de los patrones que ella conocía o de los que había oído hablar serían mucho más rígidos con los límites entre empleados y empleadores. El hecho de que Diego no solo perdonara la intrusión, sino que además la animara a usar las comodidades de la casa, mostraba un lado del que ella nunca había visto antes, un lado humano y cariñoso que contrastaba con la imagen seria que mantenía la mayor parte del tiempo. «Señor Diego, no sé qué decir», murmuró Amelia, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas de alivio y gratitud. «Pasé estos 2 días pensando que usted me iba a echar, que yo había arruinado todo por un momento de descuido». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano e intentó sonreír. «Prometo que esto nunca más va a suceder».
Voy a ser más cuidadosa. Siempre voy a verificar si usted llegó antes de usar cualquier cosa que no sea de mi cuarto. Diego negó con la cabeza, discrepando gentilmente. Amelia, no entendiste lo que quise decir. No quiero que seas más cuidadosa. Quiero que te sientas en casa aquí. Esta mansión es demasiado grande para una sola persona y a veces me quedo pensando en lo solitaria que debe ser cuando no estoy. Dudó por un momento como si estuviera decidiendo si debía continuar hablando. Lo que estoy tratando de decir es que tú haces que esta casa se sienta más como un hogar de lo que se ha sentido en mucho tiempo. La confesión inesperada hizo que el corazón de Amelia se acelerara de una forma completamente diferente. Ya no era el nerviosismo de la vergüenza o el miedo a ser despedida. Era algo más profundo, más confuso que ella no sabía cómo interpretar. La forma en que Diego estaba hablando, el cariño en su voz, la sinceridad en sus ojos. Todo eso sugería que tal vez existía algo más entre ellos, más allá de la relación profesional que siempre habían mantenido. En los días que siguieron aquella conversación en la sala, Amelia percibió que algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica entre ella y Diego. No era solo la incomodidad de lo que había sucedido, era algo más sutil y profundo que ella no lograba identificar bien. Diego pasó a quedarse más tiempo en casa, cancelando algunos viajes que antes consideraba obligatorios. Y Amelia notó que él encontraba excusas para pasar por la cocina o por la sala cuando ella estaba trabajando, siempre con alguna pregunta casual o comentario sobre el clima. Amelia también se sorprendió prestando más atención a los detalles sobre Diego que antes pasaban desapercibidos. Notó que él siempre agradecía cuando ella preparaba café fresco por la mañana, que había comenzado a dejar libros esparcidos por la mesa del comedor, como si quisiera que ella viera lo que él estaba leyendo. Percibió que él tenía cuidado de no hacer ruido cuando llegaba tarde del trabajo para no despertarla y que siempre preguntaba si ella necesitaba algo cuando iba al supermercado o a la farmacia. Era un martes por la mañana cuando Diego finalmente reunió el valor para intentar una conversación más profunda con Amelia. Bajó a la cocina más temprano de lo normal y la encontró preparando el desayuno, tarareando bajito una canción que él no conocía. La escena era tan doméstica y acogedora que se quedó parada en la puerta por algunos minutos apenas observando la naturalidad con la que ella se movía por la cocina, como si aquel fuera realmente su hogar. «Buenos días, Amelia», dijo Diego entrando a la cocina con una sonrisa que ella encontró diferente de lo habitual, más cálida y menos formal. «Estás cantando una canción muy bonita. No conocía esa melodía». Amelia sintió el rostro calentarse con el comentario y se dio cuenta de que ni siquiera había percibido que estaba cantando. Era un hábito que tenía cuando se sentía relajada y feliz, algo que generalmente sucedía solo cuando estaba sola. «Buenos días, señor Diego», respondió ella, bajando el volumen de su voz y concentrándose en revolver los huevos que estaban en la sartén. «Disculpe el ruido, ni me di cuenta. Es una canción que mi madre solía cantar cuando yo era pequeña». Mencionar a su madre hizo que una sombra de tristeza pasara por el rostro de Amelia, pero rápidamente se recompuso y volvió a concentrarse en el desayuno. Diego percibió el cambio en su humor y sintió unas ganas súbitas de conocer más sobre la historia de Amelia, sobre la familia que había perdido y sobre los sueños que cargaba en el corazón. «¿Te importaría contarme más sobre tu familia? Sé que perdiste a tus padres algunos años, pero nunca tuvimos una conversación de verdad sobre eso», dijo acercándose a la barra de la cocina y apoyándose en ella, en una postura más informal de lo que Amelia estaba acostumbrada a ver. La pregunta tomó a Amelia por sorpresa. Durante los 2 años trabajando en esa casa, nunca habían tenido una conversación personal real. Las interacciones siempre se limitaban a cuestiones prácticas sobre la casa, sobre los viajes de él o sobre las tareas que ella necesitaba realizar. La idea de que Diego realmente quisiera conocer su historia personal la dejó al mismo tiempo animada y nerviosa. «No sé si es una historia muy interesante, señor Diego», respondió Amelia vacilante, apagando el fuego y dándose la vuelta para mirarlo. «Mis padres murieron en un accidente de auto cuando yo tenía 16 años.
Estaban volviendo de una fiesta de cumpleaños en una ciudad vecina y la carretera estaba mojada por la lluvia. Hizo una pausa tragando la emoción que siempre surgía cuando hablaba sobre aquella noche. Eran personas sencillas, pero muy amorosas. Mi padre trabajaba en un taller mecánico y mi madre era costurera. No teníamos mucho dinero, pero nuestra casa siempre estaba llena de amor y risas. Diego sintió que el pecho se le apretaba con la historia de Amelia. Imaginaba que ella había pasado por dificultades, pero escuchar los detalles de la tragedia que había cambiado su vida completamente lo hizo admirar aún más la fuerza y la determinación que ella demostraba todos los días. Debe haber sido muy difícil para ti, tan joven, tener que enfrentar el mundo sola, dijo él con sinceridad. Yo perdí a mi madre cuando tenía 22 años y aunque era mayor, fue una de las cosas más difíciles que he pasado en la vida. Esa revelación sorprendió a Amelia. Diego nunca había mencionado nada sobre su familia o sobre pérdidas personales que hubiera sufrido. Saber que él también conocía el dolor de perder a alguien importante creó una conexión inesperada entre ellos, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. ¿Cómo murió ella?, preguntó Amelia suavemente, olvidando por un momento las barreras sociales que normalmente le impedían hacer preguntas personales. «Cáncer», respondió Diego con la voz un poco más baja. «Fue una batalla larga, casi 2 años. Mi padre ya había fallecido cuando yo era adolescente, así que éramos solo ella y yo. Era una mujer increíble, muy parecida a ti en algunos aspectos. Fuerte, determinada, siempre preocupada por el bienestar de los otros antes de pensar en sí misma». Sonrió con cariño al recordar a su madre. Ella siempre decía que la casa solo se convertía en un hogar de verdad cuando había a alguien para cuidarla con amor. Amelia sintió el corazón acelerarse con la comparación que Diego había hecho entre ella y su madre. Había algo en la forma en que él habló, una intimidad y un cariño que ella nunca había escuchado en su voz antes. Era como si la estuviera viendo no solo como una empleada eficiente, sino como una persona importante en su vida, alguien que realmente hacía la diferencia en el día a día. «Señor Diego, ¿puedo hacer una pregunta?», dijo Amelia reuniendo valor para verbalizar algo que estaba en su mente hacía mucho tiempo. «¿Por qué usted nunca se casó? Quiero decir, es un hombre exitoso, guapo, inteligente. Debe haber tenido muchas oportunidades de formar una familia». Apenas las palabras salieron de su boca, Amelia se arrepintió. La pregunta era demasiado íntima, inadecuada, para que una empleada se la hiciera a su patrón. Diego rió bajito, pero no pareció ofendido. «Es una pregunta justa, Amelia. La verdad es que nunca encontré a alguien que me hiciera querer cambiar mi vida de soltero. Las mujeres que conocí en mi círculo social siempre parecían más interesadas en mi dinero que en quien realmente soy». Dudó por un momento, como si estuviera decidiendo si debía ser más honesto. «Y después de que mi madre murió, medio que me cerré al mundo, me sumergí en el trabajo y olvidé vivir mi vida personal». La sinceridad en la respuesta de Diego dejó a Amelia sin palabras. Nunca había imaginado que un hombre aparentemente tan seguro y exitoso pudiera cargar con soledad e inseguridades como cualquier persona común. Por primera vez logró ver a Diego no como el patrón millonario e inalcanzable, sino como un hombre que también tenía miedos, sueños y necesidades emocionales. «Entiendo esa sensación», dijo Amelia suavemente. «Después de que mis padres murieron, yo también me cerré a muchas cosas. Me forcé apenas a sobrevivir, a trabajar y juntar dinero para poder estudiar. Nunca tuve tiempo o energía para pensar en relaciones o en construir una vida afectiva». Ella sonrió tímidamente. «Creo que los dos medio que olvidamos vivir mientras estábamos intentando sobrevivir». Diego miró a los ojos de Amelia y sintió una conexión que nunca había experimentado antes. Había una comprensión mutua,
una empatía genuina que iba mucho más allá de las circunstancias que los habían colocado en la misma casa. Se dio cuenta de que estaba viendo a Amelia con ojos completamente diferentes, ya no como la empleada eficiente, sino como una mujer increíble que había enfrentado adversidades enormes y aún así mantenía la gentileza y la esperanza en el corazón. La conversación de aquella mañana en la cocina marcó el inicio de una nueva fase en la convivencia entre Amelia y Diego. En los días siguientes comenzaron a intercambiar más palabras, a compartir pequeños detalles de sus rutinas y hasta reír juntos de situaciones cotidianas que antes pasaban desapercibidas. Amelia percibió que Diego tenía un sentido del humor sutil e inteligente, que le encantaba contar historias graciosas sobre clientes excéntricos de la constructora y que se mostraba genuinamente interesado cuando ella comentaba sobre los libros que estaba leyendo para sus estudios. Diego, por su parte, descubrió que Amelia era mucho más culta e inteligente de lo que la había imaginado inicialmente. Conocía la literatura clásica, tenía opiniones bien fundamentadas sobre temas variados y demostraba una curiosidad natural sobre el mundo que le encontraba encantadora. Cuando ella comentó que estaba estudiando pedagogía a través de un curso a distancia, Diego sintió una admiración profunda por su determinación en buscar conocimiento, incluso enfrentando tantas dificultades financieras. Fue un jueves por la tarde que Diego tomó una decisión que cambiaría completamente la dinámica entre ellos. Bajó a la biblioteca donde Amelia estaba organizando algunos libros que habían llegado recientemente y se acercó a ella con una propuesta que había estado pensando hacía días. «Amelia, tengo una idea que te puede interesar», dijo tomando un libro de pedagogía que estaba en uno de los estantes más altos. «Noté que siempre te quedas mirando los libros de esta sección cuando estás limpiando aquí. ¿Te gustaría tener acceso libre a la biblioteca para tus estudios?» Amelia detuvo lo que estaba haciendo y miró a Diego con sorpresa total. La biblioteca de la casa era realmente impresionante, con miles de volúmenes, incluyendo una sección entera dedicada a la educación y psicología infantil que ella siempre admiraba de lejos. «Señor Diego, no quiero abusar de su generosidad», respondió vacilante. «Ya es mucha amabilidad de su parte dejarme vivir aquí y usar las dependencias de la casa». «Amelia, no es generosidad», insistió Diego con una sinceridad que la tocó profundamente. «Estos libros están aquí para ser leídos, para ser útiles. No tiene ningún sentido que se queden parados en los estantes cuando podrían estar ayudando a alguien a realizar sus sueños». Se acercó más a ella y tomó otro libro hojeando las páginas con cariño. «Mi madre siempre decía que el conocimiento es la única cosa que nadie nos puede quitar. Sería un honor para mí poder contribuir de alguna forma a tus estudios». La emoción que Amelia sintió en aquel momento fue abrumadora. Nunca había esperado encontrar tal generosidad y apoyo en alguien que teóricamente era apenas su patrón. Lágrimas de gratitud comenzaron a formarse en sus ojos y tuvo que esforzarse para mantener la compostura. «Señor Diego, no sé cómo agradecer una oportunidad así. Tener acceso a todos estos libros va a hacer una diferencia enorme en mis estudios». Dudó por un momento antes de continuar. «¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué usted está siendo tan gentil conmigo?». La pregunta de Amelia tomó a Diego por sorpresa. No estaba preparado para explicar los sentimientos confusos que había desarrollado por ella, la admiración que crecía cada día y la forma en que su presencia había transformado aquella mansión fría en una verdadera casa. «¿Quieres una respuesta honesta?», preguntó él, y cuando Amelia asintió con la cabeza, respiró hondo antes de continuar. «Porque eres una persona especial, Amelia. En los 2 años que llevas aquí, has transformado este lugar en algo más acogedor, más vivo. Y admiro mucho tu determinación, tu fuerza, la forma en que nunca desistes de tus sueños, aún pasando por tantas dificultades». Amelia sintió el corazón acelerarse con las palabras de Diego. Había una intensidad en la forma en que él hablaba, un cariño que iba mucho más allá de lo que sería normal entre un patrón y una empleada. Se dio cuenta de que ella también había desarrollado sentimientos por el que iban mucho más allá de la gratitud o el respeto profesional. Durante los últimos días se había encontrado pensando en él de forma diferente, notando pequeños detalles como la forma en que sonreía cuando estaba concentrado leyendo algo, o como siempre preguntaba si ella había comido bien cuando llegaba tarde del trabajo. «Señor Diego, ¿puedo confesarle una cosa?», dijo Amelia, reuniendo todo el coraje que logró encontrar. «Yo también creo que algo cambió entre nosotros. No sé si es por lo que pasó aquel día o si es porque finalmente logramos conversar de verdad, pero siento que...»
Se detuvo sin saber cómo continuar, sin sonar inadecuada o atrevida. Diego percibió su vacilación, decidió ser valiente también. ¿Sientes que existe algo más entre nosotros, además de la relación profesional?, preguntó suavemente, y cuando Amelia sintió tímidamente, él sintió una ola de alivio y felicidad. Yo también siento eso, Amelia, y para ser completamente honesto, creo que siempre lo sentí. Solo no tenía el coraje de admitirlo ni para mí mismo. La confesión de Diego dejó a Amelia al mismo tiempo emocionada y asustada. Era demasiado surrealista pensar que un hombre como él pudiera tener sentimientos románticos por una empleada doméstica huérfana y sin recursos. Pero al mismo tiempo la sinceridad en sus ojos y la forma cariñosa como él siempre la trataba hacían que ella creyera que aquellos sentimientos eran reales. Pero, señor Diego, venimos de mundos completamente diferentes, dijo Amelia verbalizando los miedos que la atormentaban. Soy solo una empleada. No tengo educación formal. No tengo dinero. No conozco a las personas de su círculo social. ¿Cómo es que esto podría funcionar? Bajó la mirada con miedo de ver decepción en el rostro de él. Diego se acercó más a Amelia y gentilmente le levantó la barbilla para que ella lo mirara a los ojos. Amelia, te estás menospreciando de una forma que me pone triste. No eres solo una empleada, eres una mujer increíble, inteligente, luchadora, cariñosa. Tienes cualidades que nunca encontré en ninguna de las mujeres de mi círculo social. Sonrió con ternura, y sobrevenir de mundos diferentes. Tal vez sea exactamente eso lo que hace todo más especial. Tú me haces querer ser una persona mejor. Me haces recordar lo que realmente importa en la vida. La proximidad física de Diego, la forma en que la miraba y las palabras llenas de cariño que decía hicieron que Amelia sintiera un mareo agradable, una sensación de que tal vez los sueños imposibles pudieran volverse realidad. Podía sentir su perfume. Podía ver los detalles dorados en sus ojos castaños. Podía percibir cómo el corazón de él también estaba latiendo acelerado. Diego, dijo Amelia, experimentando por primera vez llamar su nombre sin el tratamiento formal. La palabra sonó extraña en su boca, pero al mismo tiempo liberadora. Tengo miedo de estar soñando, de despertar mañana y descubrir que todo esto fue solo mi imaginación. Rió nerviosamente. Siempre pensé que eras inalcanzable, que un hombre como tú nunca miraría a una mujer como yo de forma romántica. Amelia, quiero que entiendas una cosa, dijo Diego, tomando gentilmente las manos de ella. No soy mejor que tú solo porque tengo más dinero. En realidad es al contrario. Tú enfrentaste adversidades que yo nunca enfrenté. Luchaste por cosas que yo siempre tuve en bandeja de plata. Eres una guerrera y yo soy solo un hombre que tuvo suerte de nacer en una familia con recursos. Apretó las manos de ella con cariño. Si alguien aquí está soñando alto, soy yo, por pensar que una mujer increíble como tú podría interesarse por un adicto al trabajo solitario como yo. Si esta historia te está conmoviendo, no olvides suscribirte a Cuentos que Enamoran, compartir este video con alguien que necesite recordar que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y déjanos en los comentarios desde donde nos escuchas y qué hora es. Tu apoyo nos permite seguir trayendo narrativas que inspiran. Después de aquella conversación en la biblioteca, la vida en la mansión ganó una nueva dinámica que era al mismo tiempo emocionante y aterradora para ambos. Diego canceló 3 viajes de trabajo en la semana siguiente, inventando excusas para sus socios sobre la necesidad de supervisar personalmente algunos proyectos locales. En verdad, simplemente no podía soportar más la idea de estar lejos de casa, lejos de Amelia, lejos de aquella sensación nueva y maravillosa de estar descubriendo el amor por primera vez en la vida. Amelia, por su parte, comenzó a despertar todas las mañanas con una ansiedad agradable en el estómago, una expectativa de ver a Diego en el desayuno e intercambiar algunas palabras con él antes de que saliera para el trabajo. Pasó a tener más cuidado con su apariencia, eligiendo los uniformes más bonitos que tenía y hasta comprando un lápiz labial discreto con el poco dinero que sobraba de su salario. No era vanidad.
Era el deseo natural de estar bonita para alguien que se había vuelto especial en su vida. Los pequeños gestos entre ellos se multiplicaron de forma casi imperceptible, pero significativa. Diego comenzó a traer flores a casa todos los viernes, siempre con la excusa de que iban a animar la decoración de la sala. Pero Amelia sabía que aquellas flores eran para ella. Él siempre elegía sus preferidas, margaritas blancas o rosas de color rosa, y dejaba una pequeña tarjeta con mensajes simples como «Gracias por cuidar tan bien de nuestra casa» o «Ten un fin de semana maravilloso». Amelia correspondía a los gestos de Diego de formas igualmente sutiles, pero cariñosas. Comenzó a preparar platos especiales los fines de semana, comidas caseras que ella sabía que a él le encantaban, como lasaña de pollo con queso derretido o pastel de chocolate. También pasó a dejar pequeños mimos en su despacho, como una taza de café caliente en la mesa cuando llegaba a casa o un plato de galletas caseras al lado de los documentos de trabajo. Era una danza delicada de aproximación, donde los dos probaban los límites de los nuevos sentimientos sin romper completamente las barreras sociales que aún existían entre ellos. Aún se trataban con cierta formalidad frente a otras personas, pero cuando estaban solos, la intimidad crecía cada día que pasaba. Una de las transformaciones más marcadas fue la forma en que pasaron a usar la biblioteca. Diego sugirió que crearan un horario de estudios compartido al final de la tarde. Después de que volvía del trabajo, se sentaba en un sillón grande de cuero con sus documentos, mientras Amelia se acomodaba en el sofá cercano con sus libros de pedagogía. Era un momento de silencio cómodo donde podían estar cerca sin la necesidad de conversar, apenas aprovechando la compañía del otro. En esos momentos, Amelia descubrió que Diego tenía el hábito de leer en voz alta cuando encontraba fragmentos interesantes en los libros de negocios o arquitectura. A ella le encantaba escuchar su voz grave y melodiosa explicando conceptos complejos. De la misma forma, Diego quedaba encantado cuando Amelia compartía descubrimientos de sus estudios, contando con entusiasmo sobre teorías pedagógicas. Fue durante una de esas tardes de estudio compartido que sucedió el primer momento de real intimidad física entre ellos. Amelia estaba sentada en el suelo de la biblioteca, rodeada de libros y cuadernos, intentando entender un concepto complejo sobre psicología del desarrollo. Tenía una expresión frustrada en el rostro, pasándose las manos por el cabello y suspirando de vez en cuando. Diego notó su dificultad y se levantó del sillón para acercarse. «¿Puedo ayudar con algo?», preguntó sentándose en el suelo al lado de ella. «¿Cuál es el tema que te está dando trabajo?». Amelia explicó que estaba intentando entender las fases del desarrollo cognitivo infantil, pero que los textos eran muy técnicos. «Déjame ver si puedo ayudar», dijo Diego tomando uno de los libros. Tenía una facilidad natural para explicar conceptos complejos de forma simple. Mientras hablaba gesticulando para ilustrar las explicaciones, Amelia se sorprendió prestando más atención al movimiento de sus manos que propiamente al contenido de la materia. En un momento determinado, Diego estaba mostrando un diagrama en el libro cuando percibió que Amelia lo miraba fijamente con una expresión soñadora. «Amelia, ¿estás prestando atención a lo que estoy explicando?», preguntó con una sonrisa divertida. Ella se dio cuenta de que había sido atrapada infraganti y se puso roja de vergüenza. «Disculpa, Diego, es que es difícil concentrarme cuando estás tan cerca así», confesó bajando la vista hacia los libros. La honestidad de la respuesta hizo que el corazón de Diego se acelerara y sintió una voluntad irresistible de tocar su rostro, de besarla. Extendió la mano y gentilmente tocó la barbilla de Amelia, haciendo que ella levantara la vista para encontrarla de él. «Amelia, yo también estoy teniendo dificultad para concentrarme en cualquier cosa que no seas tú», admitió con la voz más baja e íntima que ella jamás había escuchado. «Estás ocupando todos mis pensamientos, todos mis sueños». La proximidad entre ellos se volvió casi magnética. Amelia podía sentir la respiración de Diego en su rostro. Podía ver el deseo mal disimulado en sus ojos al mirar sus labios. Ella sentía la misma atracción,
la misma necesidad de cerrar la distancia. Lentamente, Diego se acercó más, dándole tiempo suficiente para alejarse si quisiera. Pero ella no se movió. Al contrario, cerró los ojos y entreabrió los labios en una expectativa que hizo latir el corazón de él aún más fuerte. Estaban a centímetros de distancia cuando el teléfono de la casa sonó alto, rompiendo completamente el encanto del momento. Diego cerró los ojos y suspiró, claramente frustrado. «Necesito contestar», dijo reacio a alejarse. «Puede ser alguna emergencia del trabajo». Se levantó y fue hasta el teléfono, dejando a Amelia sentada en el suelo con el corazón disparado y una mezcla de decepción y anticipación. La llamada era realmente sobre una emergencia en el trabajo, un problema en una de las obras que necesitaba ser resuelto inmediatamente. Diego tuvo que salir de casa esa misma noche y solo volvió al día siguiente por la mañana, cansado y estresado, demasiado como para retomar la intimidad interrumpida. Pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado y que era solo cuestión de tiempo para cruzar la línea. La semana que siguió al casi beso estuvo marcada por una tensión deliciosa y casi insoportable. Se sorprendían intercambiando miradas intensas durante el desayuno y rozando las manos accidentalmente. La situación llegó al límite un viernes por la noche cuando Diego llegó a casa más temprano de lo normal y encontró a Amelia en la cocina preparando una cena especial. Ella usaba un vestido sencillo, pero bonito en vez del uniforme, y llevaba el cabello suelto. «Estás hermosa hoy, Amelia», dijo Diego entrando a la cocina. No era cortesía, era un elogio de un hombre enamorado. «Gracias, Diego», respondió ella. «Decidí hacer esa receta de risotto que mencionaste que te encantaba cuando eras niño. Espero que haya quedado parecida a la que hacía tu madre». El hecho de que Amelia hubiera recordado un comentario casual y se hubiera tomado el trabajo de investigar y preparar el plato, tocó a Diego profundamente. «Amelia, no imaginas cuánto significa esto para mí», dijo acercándose e inhalando el aroma. «¿Qué ocasión especial estamos celebrando hoy?». La pregunta tenía un subtexto que ambos entendieron. Amelia sintió un coraje que no sabía que poseía. «Estamos celebrando el hecho de que me enamore de ti», dijo con voz temblorosa pero firme. «Y estoy celebrando la esperanza de que tal vez tú sientas lo mismo por mí». La confesión dejó a Diego sin aliento. «Amelia, yo más que siento lo mismo por ti», respondió tomando las manos de ella. «Estoy completamente enamorado de ti. Has cambiado mi vida de una forma que ni imaginaba posible». Diego se acercó lentamente. Esta vez no hubo teléfono que interrumpiera. Cuando sus labios tocaron los de Amelia, fue como si el mundo se detuviera. El beso comenzó suave, casi irreverente, pero pronto la pasión reprimida afloró, volviéndose intenso y urgente. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Amelia, necesito preguntarte algo importante», dijo Diego sosteniendo su rostro. «¿Estás segura de que es esto lo que quieres? Porque una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás». «Te voy a amar con todo lo que tengo, Diego. Nunca tuve tanta certeza de algo en mi vida», respondió ella con los ojos brillantes. «Te amo y quiero descubrir junto contigo cómo puede ser tener un amor verdadero». Esa respuesta fue todo lo que necesitaba. Se besaron nuevamente y luego se quedaron abrazados en la cocina hasta que Amelia recordó el risotto. «Creo que mejor cuidamos la cena antes de que arruine la celebración», dijo riendo. Cenaron juntos esa noche con una intimidad nueva. Diego acercó la silla de Amelia a la suya y comieron con las manos entrelazadas, conversando sobre sueños y miedos hasta altas horas de la madrugada en el sofá de la sala. «Amelia, quiero que sepas que esto es serio para mí», dijo Diego acariciando su cabello. «Quiero construir algo real contigo». Y al mirar en sus ojos, Amelia tuvo la certeza de que estaba viviendo el comienzo de la historia de amor más bonita de su vida. El lunes siguiente a aquella noche mágica trajo una realidad que Amelia no había considerado completamente. Se despertó más temprano de lo normal, con una mezcla de felicidad y ansiedad en el pecho,
pensando en cómo sería enfrentar a Diego a la luz del día después de todo lo que había pasado entre ellos. Se arregló con más cuidado de lo habitual, eligiendo un vestido azul claro, sencillo pero bonito, en lugar del uniforme de siempre, y bajó a la cocina para preparar el desayuno. Diego también se despertó diferente, con una energía nueva que no sentía hacía años. Se dio una ducha larga, eligió una camisa que Amelia ya había elogiado en otras ocasiones y bajó a la cocina con una sonrisa en el rostro que no lograba esconder. Cuando vio a Amelia preparando el café con el cabello suelto y usando aquel vestido que realzaba sus ojos, sintió nuevamente esa sensación de estar viviendo un sueño demasiado bueno para ser verdad. «Buenos días, mi amor», dijo Diego, acercándose a Amelia por detrás y rodeando su cintura con los brazos. Era la primera vez que usaba un término cariñoso y las palabras salieron naturalmente, como si siempre se hubiera dirigido a ella de esa forma. Amelia se derritió con el cariño en el gesto y en la voz de él, recostándose en el pecho de Diego y sintiendo lo bueno que era ser abrazada así. «Buenos días, Diego», respondió ella dándose la vuelta en sus brazos para darle un beso en los labios. «¿Dormiste bien?» Era surrealista como aquella intimidad parecía natural entre ellos, como si siempre hubieran sido una pareja enamorada que compartía la misma casa y la misma vida. La transición de la relación profesional a la romántica había sucedido de forma tan orgánica que parecía inevitable. Desayunaron juntos conversando sobre los planes para el día. Diego mencionó que quería llevar a Amelia a conocer un restaurante especial que él frecuentaba raramente, un lugar romántico donde podrían tener su primera cita oficial como pareja. Amelia se entusiasmó con la idea, pero al mismo tiempo se preocupó con la posibilidad de encontrar personas conocidas de Diego que pudieran juzgarlos por la relación. Fue durante esa conversación que llegó una llamada que cambiaría completamente el rumbo de la mañana. Era Felipe, el socio de Diego, con una propuesta tentadora que implicaba un viaje de 3 semanas para supervisar personalmente la construcción del resort en una ciudad turística del interior, parte del proyecto de Bahía Azul que habían logrado rescatar. Era un proyecto crucial que podría rendir mucho dinero para la empresa, pero que exigiría la presencia constante de Diego en el lugar de la obra. Amelia escuchó el lado de la conversación de Diego y percibió inmediatamente que aquella oportunidad era vital para él profesionalmente. Vio el entusiasmo en sus ojos cuando Felipe explicó los detalles y también notó el conflicto interno que él estaba viviendo entre aceptar el trabajo y quedarse cerca de ella. Cuando Diego colgó el teléfono, tenía una expresión preocupada. «Amelia, necesito contarte sobre esta propuesta», dijo Diego tomando las manos de ella entre las suyas. «Es una oportunidad increíble de negocios, pero no quiero aceptar si eso significa estar lejos de ti justo ahora, cuando acabamos de encontrarnos». Dudó por un momento antes de continuar. «Pero tampoco quiero que te sientas presionada a tomar una decisión sobre nuestra relación solo por un viaje de trabajo». La consideración de Diego al poner los sentimientos de ella en primer lugar conmovió a Amelia profundamente, pero ella también sabía que no podía ser egoísta con respecto a su éxito profesional. «Diego, necesitas aceptar esa oportunidad», dijo ella con una convicción que la sorprendió. «Sé cuánto es importante el trabajo para ti y no quiero ser la persona que te impida crecer». «Pero Amelia, no quiero estar 3 semanas lejos de ti», insistió Diego apretando sus manos. «Acabo de descubrir lo que es estar enamorado. La idea de estar todo ese tiempo sin verte, sin poder abrazarte, sin poder conversar contigo todos los días me desespera». La sinceridad en su voz hizo que los ojos de Amelia se llenaran de lágrimas. Fue en ese momento que tuvo una idea que al principio pareció absurda, pero que conforme la pensaba mejor tenía cada vez más sentido. «Diego, ¿y si yo fuera contigo?», sugirió, sorprendiéndose a sí misma con su propio coraje. «Sé que puede parecer una locura, pero yo podría ayudar con cosas prácticas como organizar tus documentos, cuidar de tu agenda, hasta ayudar con informes simples si me enseñas». La propuesta de Amelia dejó a Diego al mismo tiempo emocionado y preocupado. Por un lado, la idea de tenerla a su lado durante esas 3 semanas era todo lo que él podría desear. Por otro lado, se preocupaba por las implicaciones prácticas y sociales de viajar con ella para un proyecto de su trabajo. «Amelia, me encantaría tenerte conmigo. Pero, ¿estás segura de que es eso lo que quieres? Las personas van a hacer preguntas, van a tener opiniones sobre nuestra relación».
Diego, no me importa lo que las personas piensen, respondió Amelia con una determinación férrea. Me importa solo lo que tú sientes por mí y lo que yo siento por ti. Si me quieres a tu lado, yo quiero estar allá. Sonrió con cariño. Además, puede ser una oportunidad para conocer un poco de su mundo profesional, para entender mejor esa parte tan importante de tu vida. La respuesta de Amelia convenció a Diego. Llamó de vuelta a Felipe y aceptó el proyecto, mencionando que iba a llevar una asistente personal para ayudar con la organización. Felipe no hizo preguntas, confiando en el juicio de su socio. En las 2 semanas que siguieron antes del viaje, Amelia y Diego vivieron una fase de descubrimientos mutuos que fue intensa y delicada. Pasaron a dormir en la misma habitación, pero Diego fue cuidadoso para no presionar a Amelia a dar pasos más íntimos antes de que ella se sintiera completamente lista. Conversaban por horas todas las noches compartiendo memorias de la infancia y sueños que ahora incluían al otro. Amelia también conoció mejor el lado profesional de Diego, acompañándolo en algunas reuniones preparatorias e impresionando a todos con su capacidad de organización. Diego se dio cuenta de que Amelia no era solo la mujer de la que estaba enamorado, sino también una compañera competente que podía contribuir realmente a su éxito. La noche anterior al viaje estaban arreglando las maletas juntos cuando ella percibió que él estaba más pensativo de lo normal. «Diego, ¿estás preocupado por algo?», preguntó ella dejando de doblar la ropa. «Si cambiaste de opinión sobre llevarme, lo voy a entender». Diego detuvo lo que estaba haciendo y se acercó, sosteniendo el rostro de ella entre sus manos. «Amelia, nunca estuve tan feliz en mi vida como ahora. Tenerte a mi lado, poder dividir mis sueños contigo es más de lo que jamás imaginé. Solo quiero tener la certeza de que entiendes que esto es para siempre para mí. No estoy jugando con tus sentimientos. Quiero construir una vida contigo». La declaración hizo que el corazón de Amelia se desbordara de felicidad. «Diego, yo también quiero eso. Quiero despertar todos los días a tu lado. Quiero construir nuestros propios sueños juntos». Se acercó y lo besó con toda la pasión que sentía. «Te amo más de lo que imaginé ser posible amar a alguien». En aquella noche, por primera vez, Amelia y Diego se entregaron completamente el uno al otro, sellando con gestos de amor e intimidad los sentimientos que habían confesado con palabras. Fue una noche de promesas silenciosas de un futuro compartido. El viaje para supervisar la construcción del resort se transformó en mucho más de lo que Diego había imaginado. Amelia no solo lo acompañó como asistente, sino que se reveló una compañera increíble en todos los aspectos. Organizaba los documentos con eficiencia, tomaba notas detalladas y cuidaba de los detalles personales que hacían la diferencia en el día a día de él. Durante aquellas 3 semanas lejos de casa, tuvieron la oportunidad de vivir como una pareja de verdad, sin las barreras invisibles de la mansión. Amelia floreció en aquel ambiente nuevo, ganando confianza en sí misma. Al final de la segunda semana de viaje, Diego tomó una decisión que había estado madurando en su mente. Estaba observando a Amelia revisar algunos informes financieros en la mesa del hotel cuando percibió que no conseguía imaginar más su vida sin ella. No era solo pasión, era la certeza profunda de que ella era la persona con quien quería envejecer. «Amelia, necesito hacerte una propuesta», dijo Diego acercándose a la mesa. «Pero antes quiero que sepas que no necesitas responder ahora. Quiero que pienses bien». Amelia levantó la vista de los papeles, curiosa y ligeramente aprensiva. «Cuando volvamos a casa, no quiero que trabajes más como empleada doméstica. Quiero que te concentres totalmente en tus estudios, que termines la facultad de pedagogía y realices tu sueño de ser profesora. Yo voy a cuidar de todas tus necesidades financieras. Voy a pagar tus estudios, todo lo que necesites». La propuesta dejó a Amelia sin palabras. Era demasiado generosa. «Diego, eso es muy amable de tu parte, pero no puedo aceptar que me mantengas así», respondió con la voz cargada de emoción. «Siempre fui independiente. No quiero que pienses que estoy contigo por interés financiero». Diego sostuvo las manos de ella y la miró directamente a los ojos. «Amelia, no entendiste mi propuesta completamente.
No estoy ofreciendo mantenerte como una empleada o una amante. Te estoy pidiendo que seas mi compañera de vida. Te estoy pidiendo matrimonio, Amelia. Quiero que seas mi esposa. La propuesta de matrimonio tomó a Amelia completamente por sorpresa. Había soñado con aquel momento, pero nunca había creído realmente que pudiera suceder. Lágrimas de felicidad comenzaron a escurrir por su rostro. Diego, ¿tienes certeza de esto? ¿Realmente quieres casarte conmigo sabiendo de dónde vengo? Sabiendo que no tengo nada para ofrecer además de mi amor. Amelia, estás ofreciendo la cosa más preciosa que existe en el mundo, respondió limpiando las lágrimas de ella. Estás ofreciendo tu corazón, tu lealtad, tu alegría de vivir. Eso vale más que cualquier dinero o estatus social. Crecí rodeado de personas que tenían todo materialmente, pero que estaban vacías emocionalmente. Tú me enseñaste lo que es tener una riqueza verdadera. Amelia se lanzó a los brazos de Diego llorando de felicidad y susurrando sí varias veces. Era el momento más feliz de su vida. Cuando volvieron a la mansión, todo parecía diferente. Ya no era la casa donde Amelia trabajaba, era el hogar compartido de marido y mujer. Diego insistió en que Amelia se mudara a la suite principal y transformó la antigua habitación de servicio en un estudio donde ella pudiera estudiar con tranquilidad. La primera cosa que hizo Amelia fue matricularse en el curso presencial de pedagogía. Con el apoyo de Diego, finalmente podía dedicarse integralmente a los estudios. La noticia del compromiso causó reacciones variadas. Algunos amigos de Diego cuestionaron si él estaba seguro de casarse con alguien de una clase social diferente, pero él defendió a Amelia con vehemencia, dejando claro que ella era la mujer más increíble que conocía. Amelia también enfrentó algunos prejuicios, miradas que la juzgaban como un oportunista, pero lidió con esas situaciones con una dignidad y elegancia que impresionaron incluso a los más escépticos. La boda fue una ceremonia pequeña e íntima realizada en el jardín de la mansión. Amelia usó un vestido sencillo pero elegante y Diego no pudo contener las lágrimas cuando la vio caminar hacia él. Después del matrimonio, Amelia se dedicó intensamente a los estudios y se graduó en pedagogía con honores, realizando finalmente el sueño que había alimentado desde la adolescencia. Diego apoyó cada paso, celebrando cada conquista como si fuera su propia victoria. Cuando Amelia consiguió su primer empleo como profesora en una escuela pública, Diego estaba más orgulloso que cuando cerraba sus mayores contratos. 3 años después de la boda, Amelia y Diego estaban sentados en el mismo sofá de la biblioteca, donde casi se besaron por primera vez, ahora planeando la reforma de una de las habitaciones para transformarla en un cuarto de bebé. Amelia estaba embarazada de 2 meses y estaban radiantes con la perspectiva de aumentar la familia. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos de verdad?, preguntó Amelia acariciando su vientre apenas plano. ¿Quién diría que aquel momento vergonzoso en el baño iba a ser el inicio de la historia de amor más bonita de nuestras vidas? Diego rió recordando aquel día. Siempre voy a estar agradecido por aquel accidente, respondió besando la frente de ella. Si no fuera por ese momento, tal vez nunca hubiéramos descubierto lo que sentíamos. A veces el destino necesita dar un empujoncito para que las personas correctas se encuentren. Puso la mano sobre el vientre de ella, imaginando cómo sería su hijo o hija. Y fue así como Amelia y Diego descubrieron que los mayores tesoros de la vida no son aquellos que se compran con dinero, sino aquellos que se conquistan con amor, paciencia y coraje. Construyeron juntos una familia basada en el respeto mutuo y en la certeza de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. A veces, cuando Amelia pasaba por el pasillo del segundo piso, sonreía recordando aquel día en que la toalla cayó y cambió su vida para siempre. Era la prueba de que los milagros pueden suceder en los momentos más inesperados y que el amor puede florecer en los lugares más improbables, transformando una simple casa en un verdadero hogar lleno de alegría y esperanza. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si has llegado a este punto es porque, al igual que nosotros, crees que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y superar cualquier barrera. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos vídeos todos los días.
Dale me gusta al vídeo si estás disfrutando de este desenlace y déjanos en los comentarios desde donde nos escuchas y qué hora es. Ahora, prepárense para descubrir cómo termina la historia de Amelia y Diego. ¿Podrán superar los prejuicios y las diferencias sociales? Vamos a verlo. Queridos oyentes, la historia de Amelia y Diego nos enseña que el amor verdadero no conoce barreras sociales. Cuando dos personas se encuentran y reconocen en el otro la mitad que completa sus almas, nada más importa además del coraje de luchar por esa felicidad. Si te gustó esta historia, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con quien amas. En los comentarios cuéntanos cuál fue la parte que más tocó tu corazón. Que Dios los bendiga a todos con historias de amor tan bonitas como esta. Hasta la próxima.